Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a una lectura que vamos a hacer muy especial para saber qué siente esa persona por ti. Puede ser tu alma, tu llama gemela, una relación que tengas y que desees saber si esta persona quiere comprometerse contigo o si debes hacer algo para cambiar la situación. Amigos, sabéis que estamos aquí para poder lograr uniones de amor. Y el tarot, las cartas, los oráculos, nuestros guías, nos ayudan a conseguirlo. Por tanto, si tú estás en una situación donde sientas que necesitas apoyo y consejos, quédate esta noche. Podéis, amigos, ir a tomar algo, coger algo para comer, porque la lectura va a ser extensa y tenemos esta noche un estreno muy especial. Os lo voy a enseñar, esta baraja. Mirad, es que está completamente nueva, amigos. Solamente la he canalizado, pero no la he utilizado nunca. Y la voy a estrenar con vosotros. Y la pregunta que haré es lo que siente esa persona. Y para ello necesito que todos pongáis vuestra energía, porque yo sé que puede llegarme. Y que lo hacéis en cada lectura que estamos compartiendo. Preguntaré sobre esta persona, qué desea contigo, cómo se siente. Sé que algunos estáis en situaciones complicadas porque puede ser que tu persona te haya bloqueado, todavía no te haya dicho que quiere ser tu pareja, algunos en distancias, otros lidiando con un alma, una llama gemela, y por tanto sé que es un viaje en el que todos necesitamos ayuda. Yo quiero, amigos, que os convirtáis en este personaje maravilloso que es la emperatriz. ¿Veis? Cuando sois el rey o la reina del mundo y estáis pariendo amapolas, flores, granadas, virtudes, esa persona sí se enamora de ti y sí es capaz de darte un compromiso. Vamos a hacerlo todos juntos esta noche. Os la enseño para que la veáis, es muy hermosa y en cuanto vi esta baraja, que fue por internet, una casualidad, siempre estoy buscando barajas, y vi que tenía personajes muy llamativos, positivos, como nos gustan a nosotros. Y me encanta, amigos. Espero que a vosotros también. Voy a dejarla aquí. Y como sabéis, comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas. Mirad, amigos, todas las situaciones posibles están aquí, porque es mucho más extensa que el tarot, aunque todas las cartas del tarot también se incluyen. Tenemos cazadores, corredores, números maestros, el 1111, muchísimas, para decirnos cómo se encuentra esta persona y qué harás tú para que esta relación mejore o para que se acerque a ti, para que te hable. Podemos romper los bloqueos, hacedme caso. Quiero recordaros que esta lectura es para todos los signos y atemporal. Y gracias, amigos, por estar aquí y por hacer posible que ocurra. Y soy muy feliz cuando me decís, Esther, mi pareja ha vuelto conmigo o ha dicho que quiere casarse. Siempre hablo, si os fijáis bien, de parejas, novias, novios, puede ser una convivencia. Porque ¿para qué estamos aquí, amigos? ¿Para estar con diferentes personas siempre? No, sino para encontrar amor o para unirnos con esta alma llama gemela. Yo lo siento así. Para mí el amor es todo. Y dentro de ese todo, que es el mundo, también trabajamos, ayudamos a otros. Hay equilibrio en nuestra vida. Gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Quiero que penséis antes en la persona a la que amáis, que vuestros guías también os acompañen en este viaje. Visualizad que estáis con él o con ella en un lugar que os gusta mucho, en una playa, en un bosque, en vuestra casa, y que esa persona no siente bloqueos ni inseguridades y que sabe quién eres tú, una emperatriz o un emperador. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y arcángeles, para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Y voy a preguntar qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando o que amáis si estáis aquí. Voy a barajar tranquilamente qué es lo que siente esta persona
especial en la que estáis pensando. ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando? ¿Eres importante para él o para ella? ¿Te ama esta persona? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando en este momento? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando? ¿Hay sentimientos? ¿Hay algo que está escondido, amigos? Lo siento a través de las cartas. ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando? ¿Qué es lo que siente esta persona? Amigos, soledad. La carta del ermitaño. Os he dicho, algo esconde, amigos. Lo sé cuando toco las cartas y cuando tardan en saltar. El número 9, el camino del ermitaño, que es Virgo. ¿Cuántos sois de aquí, Virgo? Porque esta carta es fuerza también, autoconocimiento, resplandor y un equilibrio con todos los elementos de la tierra que esta mujer lleva en una lámpara con la estrella de Salomón. Y siento que tenéis mucha más fuerza de la que estáis mostrando aparentemente con el número 9, que está en la Sefirá de Yesod, que es la luna. Amigos, hay una persona que si ha estado pensando en ti, puede ser que alejada o en otra distancia, o que tuviese otras relaciones, momentos de madurez que representan el ermitaño. Solos no significa que esta persona o que tú os vayáis a quedar en este lugar. El viaje del tarot es como la vida. Después del ermitaño llega la rueda de la fortuna y después la justicia y después el colgado y la muerte. ¿Entendéis? Solamente es una etapa más y está bien que aparezca, porque eso quiere decir que tu persona está emprendiendo su propio viaje. No podemos tener una relación sin madurez, el ermitaño. Quiero que seáis también vosotros como esta mujer. Yo quise poner en esta carta a alguien que se viste de rojo y que tiene fuerza para meterse en una mazmorra y que no le dan miedo los túneles o lo que pueda encontrar, porque sabe que la van a hacer mucho más valiente. El conocimiento sí da poder, amigos. Voy a colocar Virgo en esta carta del ermitaño, comenzando esta lectura con Virgo. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros en la que estáis pensando? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros en la que estáis pensando en este momento? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando en este momento? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente, amigos? Un caballero de copas. Mirad, las cartas hablan, porque hay imágenes, símbolos. Y además vuestros guías y los míos nos están diciendo: hay una ruptura del silencio con la carta del ermitaño. Si vosotros veis las imágenes, hay alguien que se apartó o que ha estado pensando mucho en esta relación, amigos, para daros algo vital de él o de ella, una declaración de amor. Y no puedo hacerlo si yo no me he preparado para nuestra unión. ¿Sabéis quién hay aquí, amigos? El caballero de copas, Piscis y Acuario. Y sí está en tus sueños, sí estoy escondido. El ermitaño, amigos, con un caballero que tiene poderes psíquicos. Es un arcano que se comunica a través de los sueños. Llega con su caballo, está dispuesto a entregarte una copa de amor y a decirte que te quiere. Y sabes lo que más le gusta de ti, que tú también tienes madurez en esta lectura, que no has perdido ni siquiera un ápice de creer en vuestra relación con la carta del ermitaño, aunque yo lo tenga ahí. Estar separados o que esta persona y tú todavía no seáis una pareja completamente, no significa, amigos, que no tenga intenciones. Por eso tengo este caballero. Acuario y Piscis, confiad en vuestros sueños. Vais a tener mensajes, una llamada, un email o esta persona
Si necesita pedirle el teléfono a alguien, lo hará por ti. Y mirad lo importante que sois, para él o para ella. Más que su cabeza, que es la mente, el ermitaño está ahí sintiendo y aprendiendo, sois vosotros. He hecho un viaje por ti y he madurado por ti. Y quiero declararte mi amor, no solamente en tu cama cuando duermes, sino cuando te levantes, te voy a sorprender con un mensaje maravilloso. El caballero de copas. Cree en tu amor. Voy a colocar Piscis en esta carta y Acuario. Es alguien muy dulce para ti. Tenemos 3 signos, menos el fuego, tierra, agua y aire. ¿Alguno de vosotros lo es o vuestra persona? ¿Qué más siente tu persona? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando? Tengo muchos escalofríos, amigos. Hay un mensaje importante, más que este. ¿Qué es lo que está sintiendo esta persona especial? ¿Qué es lo que trata de deciros? ¿Os quiere todavía? ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros? ¿Y qué necesita deciros en este momento? ¿Qué es lo que siente esta persona? Amigos, transformación. La carta de la muerte. Una carta hermosa que tiene también muchas perspectivas, amigos. Mirad bien qué hay aquí. 2 arcanos mayores en 3 cartas. La muerte. La aceptación de que podemos cambiar y de que tenemos capas, amigos, igual que las mariposas. Las mariposas hablan de comunicación, no solo con tu persona, sino contigo mismo. Yo siento, almas, llamas gemelas, un viaje que ha sido duro para vosotros 2. Algunos habéis tenido relaciones diferentes, separaciones matrimoniales, unas distancias físicas que son obvias con el ermitaño y la muerte. Hay una etapa para ti y tú has seguido creciendo. Aunque no estés con esta persona físicamente, u otros todavía estéis, pero os haga falta que os diga que os quieren y que desean una relación más seria, ¿cómo te verá tu persona con la muerte? Porque yo quise ponerla aquí. Es un número 13, otro signo de agua que es Escorpio. Amigos, ¿qué vais a hacer? Permaneced en vuestro trono, con tranquilidad. No quiero que insistáis, eso es algo que os digo siempre, porque si vosotros pretendéis que esta persona se comprometa o que os hable solo por escribir muchos mensajes, no sucederá. Pero sí, cuando tu persona te vea en este viaje enorme que es el tuyo, tus mariposas, no es tu persona la que está arriesgando o cambiando su vida, lo hará para su propio bien, pero tú mientras harás tu viaje de la mariposa. Y le cuesta salir, y le cuesta convertirse desde una oruga hasta lo que vosotros veis. Pero cuando alguien te ve así, amigos, habéis ganado, y no solamente para una relación de amor, sino para la vida entera, la muerte. Y os digo todo esto porque la carta de la muerte es mi carta, amigos. Os puedo asegurar, y me conocéis muchos, que he visto el 13 desde hace años y cada vez que lo veo viene una etapa nueva, no de destrucción, es algo que no asimilamos, sino de una nueva relación, un nuevo trabajo, esplendor. ¿Va a suceder todo rápido? No. Tampoco os voy a decir algo para que vosotros solamente penséis que esta persona puede venir mañana. Para algunos será más rápido, para otros puede tardar unos meses. Daos tiempo. Porque si alguien os ve como esa carta de la muerte, sabe que tú estás preparada o preparado. Mirad lo que hay en medio. Amor haciendo un viaje del ermitaño y de la muerte conjuntamente. Y para hacer este cambio de la muerte también se necesita sabiduría, conocimientos. ¿Cómo íbamos a cambiar? ¿O tener un trabajo nuevo? ¿O mudarnos a otro país? ¿O comprar una casa? Necesitamos saber, amigos. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Y un día os va a decir con las mariposas y las flores: no creía que tú te podías convertir en esa persona. Se va a quedar muy asombrado de ti o asombrada. Seguid este viaje. ¿Qué es lo que siente
esta persona especial en la que estáis pensando en este momento. ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando en este momento? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando en este momento? ¿Qué más siente? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando? Noche oscura, almas y llamas gemelas. Fijaos que tanto el ermitaño como la carta de la muerte están en la sefirá número 9. Amigos, la misma, a un paso de la tierra. Confiad en vuestro desarrollo espiritual y creativo. La noche oscura. Hay alguien que también ha sentido la inmensidad de la soledad, no solamente tú. Pero esto es un viaje para aprender, amigos, y vosotros encontráis las salidas a cada laberinto. El ermitaño está en una mazmorra, en unos túneles, como esta mujer. Quiero que apoyes a esta persona porque si es tu alma, tu llama, se siente insegura de lo que debe de hacer o de esta relación, tú también vas a estar a su lado. La noche oscura. Voy a dejar aquí. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando esta noche, a la que amáis? ¿Te quiere? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando? ¿Cuánto os ama todavía? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando todavía? ¿Cuánto os ama esta persona especial? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando? ¿Qué más siente, amigos? Mirad, la emperatriz. ¿Qué siente? Desde el comienzo os he dicho, quiero que os convirtáis en esta emperatriz. Voy a explicaros mucho más porque yo sé que hay almas y llamas gemelas aquí, esta noche. Y ahora de repente, a veces me sucede, amigos, porque ya sabéis que soy emocional, no puedo sentir las cartas, solo con el conocimiento. Es verdad, os voy a decir algo y debe de ser directo. Es cierto que vuestra persona se puede alejar como el ermitaño, cierto. Es verdad que necesitamos muchas etapas, también. Pero no quiere decir que esa persona te haya abandonado y que no te quiera, porque quiere que tú estés brillando en ese trono y que seas la muerte, y la muerte es una nueva vida para ti, y no lo es la emperatriz. Porque entonces, amigos, estos mensajes que estáis viendo esta noche son completamente certeros y yo creo en mis guías que os han llevado un camino con la emperatriz. Una mujer, un hombre que sí se quieren a sí mismos y que se rompen su enorme crisálida y que tienen que seguir avanzando. Y la emperatriz, ¿qué está haciendo? Pariendo, amigos. Un número 3. Libra, Tauro y el planeta Venus. El esfuerzo, lo que tú has luchado en esta relación por también comprender que necesitabas cambiar. Debes hacerlo en este momento si ves esta lectura. ¿En qué? ¿Te has planteado cómo eres? ¿Eres esta emperatriz para esta persona? ¿Quieres tener una familia que sea el padre o la madre de tus hijos? ¿Quieres casarte con él o con ella? Entonces deja atrás ahora mismo lo que ya no te sirva. Empieza una nueva etapa, sintiendo que estás en un prado, que tienes la tranquilidad del mundo y que no necesitas rogarle a esta persona. Si estás en un trono, mirad, 2 tronos de 2 mujeres que sí se aman y aceptan los cambios y que dan a luz una relación de pareja a sus niños, ideas, trabajos, con seguridad y confianza. La emperatriz. Amigos, mirad las señales, las imágenes, los prados, las mariposas. Si las veis, ya sabéis lo que significan. Es un tótem espiritual de renovación y de comunicación. La emperatriz. Esto quiero contigo. Conviértete en esta emperatriz, gracias a la carta de la muerte y del ermitaño y de tu noche oscura. La emperatriz. Voy a colocar Libra y Géminis. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros
en la que estáis pensando esta noche. ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando esta noche? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando? ¿Te quiere todavía esta persona? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando esta noche? Me he dado cuenta, amigos, que tenemos el 9, el 333 repitiéndose en esta lectura, con el ermitaño, la emperatriz y la muerte. ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando esta noche? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente tu persona? ¿Cuánto te ama todavía? Empatía, un rey de bastos, amigos. Hay alguien que también está en un trono, mirando hacia atrás en el tiempo. Leo, amigos, el sol, un conquistador. ¿Sabéis que este rey de bastos, que es vuestra persona en esta lectura, está muy cerca de vosotros y que os sentís muy atraídos los dos? Hay llamas de pasión, el rey de bastos es fuego puro, y que mira hacia esos momentos donde tú has estado con él o con ella y pudo no decirte tanto que te quería y que le gustaría atrapar ese tiempo y volver atrás y volver a sentirme contigo así. ¿Y si yo pudiera quitarme 20 años o 30 años? ¿Y si yo pudiera reconocerte en ese instante? Tu rey de bastos es una persona muy atrevida, sensualmente y pasional. Puede que tú ya hayas tenido relaciones íntimas con esta persona y se ha sentido muy bien contigo. Eres su emperatriz y el rey de bastos tiene algo muy especial, que es un manifestador, un gran basto. Después de las de bastos, él tiene el más grande, representando la energía masculina y también la intuición. Esta persona sabe que tú le amas con el rey de bastos, amigos, y cuando estáis juntos hay empatía, comunicación, sincronías. Rey de bastos, voy a colocar Leo en esta carta. ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando en este momento? ¿Qué más siente? ¿Cuántos quiere esta persona? ¿Qué es lo que le gustaría deciros en este momento? ¿Qué es lo que siente tu persona? Miedo. El 9 de bastos es alguien que ha sufrido en un pasado, relaciones anteriores, personas que tengan divorcios, separaciones u otras relaciones donde haya habido dolor. Y yo siento que tu persona también pudo haberte dejado, no haber sido alguien demasiado transparente con el 9 de bastos. Hay un pasado al que volver y al que mirar con el rey de bastos y el 9 de bastos, que es Sagitario, que también impone tu fortaleza, tu lucha en esta lectura. No te quedes atrás, no mires qué sucedió, qué podrías haber cambiado. Es tiempo de un futuro nuevo con la emperatriz y la muerte. El 9 de bastos, Sagitario, y de nuevo tenemos un 9, amigos. 9, 3, 3, 3. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros que está en este momento hablando? Puede salir, porque algunos sí tenéis una comunicación, os seguís viendo, otros no. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros a la que amáis? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros en la que estáis pensando? Los ángeles están aquí en esta lectura también, nos están ayudando, ¿lo veis, amigos? Hay muchísimas cartas, pero yo siento a nuestros guías. ¿Qué es lo que siente? Todo va a ir bien, te dicen ellos. Mira las mariposas, los animales que están contigo en la naturaleza. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando en este momento? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando en este momento? ¿Qué siente? ¿Qué más siente, amigos? ¿Sabíais que había visto ya esta carta? Lo que os voy a decir ya lo había pensado yo, ya había visto antes, amigos, en la base de la baraja. Culpa, amigos.
la culpa que tenemos cuando a veces creemos que hacemos lo correcto, nos apartamos de una persona, no le decimos que la queremos, tenemos miedos, nos ponemos muchas corazas y barreras en nuestro corazón cuando yo lo que quiero que hagáis es desprenderos, que seáis esa carta de transformación, esa hermosa mujer u hombre en un trono. Culpa, confianza, el mago y el 11-11 y los ángeles. Mariposas, plumas, sueños, visiones que os están diciendo protección divina, milagros, estoy contigo, te dicen para ayudarte, para que seas mejor, para que sepas que este viaje no va a ser tan complicado como tú creías y que un día te vas a levantar y estarás con esta persona. Algunos o muchos, todos tenemos un ángel de la guarda, pero sobre todo estáis dedicándole tiempo a un ángel guía espiritual muy concreto. Ellos te están cuidando. Culpa. Elecciones. ¿Qué hizo esta persona? ¿Se apartó de tu lado? ¿Te estaba triangulando con alguien más? ¿Sale de una separación, de un divorcio? Porque aquí algunos sí que habéis tenido una relación de 3 en esta carta de culpa. O tu persona no tenía todavía lo suficiente seguridad para ofrecerte una relación estable con culpa. ¿Y qué veis vosotros? Lágrimas. Y muchas. Y miedos. Con esa carta del 9 de bastos y noche oscura. Pero mirad que también hay resplandor. Salid de ahí, de la culpa. Porque por mucho que miréis las acciones pasadas, os servirán para aprender, pero ya no podemos volver a ese momento y rectificarlo, amigos. Es hora de que avancéis y de que os queráis como la emperatriz. Culpa. Confianza. El mago. Virgo, Géminis. El planeta Mercurio, el infinito y un número 1. Tu persona está aquí y sí te ve con la carta del mago y sí te siente con el 11-11. Son las cartas que debían de estar aquí esta noche. ¿Tú tienes esta alma, llama gemela? ¿Crees que querría algo que fuera nocivo para ti? No, amigos. Y es verdad, como os he dicho, esta persona ha podido desviarse o irse o elegir otra pareja o no tener seguridad en ti, pero es que tampoco la tenía en sí misma. Con el mago sí, hay una manifestación y hay algo que os dicen vuestros ángeles, porque tanto veáis estos números, como pueden ser otros, o señales, sueños, os dicen lo estáis haciendo bien, proseguid vuestro camino de esta manera, quiero que seáis un mago, que es un manifestador, el rey de bastos también, tened fuerza para desarrollar nuevas capacidades, un nuevo trabajo. Quiero que vuestra paciencia sirva para ordenaros y también mentalmente, porque el mago manifiesta no desde sus habilidades, digamos, físicas, sino mentales. Y lo que es arriba es abajo. Y este universo, como lo que nosotros vivimos, es muy mental, amigos. Pensad en algo positivo para vosotros. Cambiad la vida o las partes que a vosotros no os gusten, incluso de vuestro carácter, porque esos cambios también te llevan a este encuentro, ya que tu relación mejore. El mago es confianza. Voy a colocar Virgo y Géminis en esta carta. Y sí, me quemo contigo, amor. Puedo ser estas llamas encendidas, tu rey de bastos, haber estado con otras personas, pero solo cuando estoy contigo tú me quemas. Amigos, sentir una pasión tan grande no se debe solamente a la química, sino porque solo un alma o una llama puede hacer que vosotros tembléis el resto de vuestra vida. Y esto sucede para muchas personas. Los que tengáis a alguien así lo sabéis. Tu persona no solamente te quiere para unas noches, que ha tenido muchas dudas, que ha tenido que arreglar su propia vida o lo seguirá haciendo, sí. Pero vais a estar juntos si hacéis lo que yo os digo, amigos, y lo que dicen vuestros guías, el 11-11. Quiero que me digáis en comentarios quiénes estáis viendo esta cifra, porque abre una nueva etapa. Os hablaba de la muerte. El 11-11 no solamente es una unión física, sino también es momento de replantearos vuestra vida. ¿Cómo lo conseguís? Que esta persona se acerque, haciendo lo que vosotros deseéis, vuestro propósito de vida,
amándoos, teniendo límites, como la emperatriz. No se puede acercar un alma a una llama, por mucho que sea un destino divino, y dar solamente un 10%, y tú todo. A la altura son las parejas, y es lo que yo quiero para vosotros. Con este número 1, empezando. ¿Qué más? Vamos a saber esta noche con el tarot, amigos. Voy otra vez a llamar a mis guías porque es la primera vez que la utilizo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, esta unión que buscáis y este sueño material de uniros con el 1111. ¿Cómo os quiere esta persona? Porque si os quiere, amigos, si os quiere y os está ayudando, empujando a que cambiéis, a que seáis ese gran mago. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando? ¿Cuánto os quiere? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando esta noche? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando esta noche? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando esta noche? ¿Qué siente, amigos? Primera carta. Un rey de espadas. Tenemos Acuario, parece Aladino cumpliendo tus deseos, amigos. Una persona respetuosa, amigos. Lo es. Con un gran crecimiento. Me encanta. Porque está en las nubes. Está muy cerca del cielo. Igual que lo están nuestros ángeles. Y mirad qué hace con la espada. ¿Sabéis cómo es? Benevolente. No es frío. No se aparta. Sino que siempre está de frente, explicando, protegiendo a otros. Y tu persona ha sufrido, amigos. Yo tengo un rey de espadas. Aquí no hay una persona. Pudiera ser que algunos me digáis, Esther tiene 20 años. Yo considero una persona que es más madura con este rey de espadas y también con la fuerza suficiente de entenderte. Tiene empatía esta persona por ti y te hablará muy directamente el rey de espadas. Acuario, ¿qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando esta noche? Amigos, que tenemos aquí la misma carta, hermosa. La muerte, el número 13, una nueva etapa. El 1111, rompiendo con lo que teníais antiguamente. ¿Y qué más? Mirad, amigos, las señales, lo que os he dicho yo esta noche. Son muchas cartas igualmente. Hay una hoja por ti que se quedó en un bote, amigos. Yo siento que hay una vida pasada en este bote con esta hoja y un renacimiento. Alguien se transforma y ocupa un lugar en la tierra que eres tú. Hay una mujer con mariposas y esta que está aquí, rodeada de ellas. Creías que no podría recordar tu antiguo yo y tu antiguo yo es tu vida pasada con esta carta de la muerte. Y sí tus cambios también, los que van a empezar o que empezaron hace tiempo con la carta que refleja a Escorpio, una comunicación entre dos mariposas hermosas y casi tienen los mismos colores, amigos, fijaos. El 13, transformación. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros en la que estáis pensando esta noche? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando esta noche? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente esta persona? El Papa. Mirad, los libros, amigos, la sabiduría del mundo, el ermitaño. ¿Qué siente? Una persona que también ha tenido que renacer con su propia carta de la muerte, no solamente tú, haciendo estos cambios, porque el que lucha más en el tarot, amigos, es el rey de espadas. Por tanto, sus heridas han podido ser muy visibles, o que tú sepas que esta persona ha sufrido mucho. Para tener una relación contigo he de atravesar primero esta carta de la muerte, porque tengo el Papa, amigos. Alguien se inclina ante él. Vosotros, siguiendo aprendiendo, amigos. El aprendizaje es muy importante en esta lectura. ¿Qué más, amigos? Es que se ha quedado la tarjeta aquí, como veis. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando esta noche? ¿Qué es lo que siente
esta persona especial en la que estáis pensando esta noche. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente? Un 3 de bastos. Quiero hablarte, que seas creativo, que surjas desde mi propio fuego. Amigos, hay una persona que os está mirando mucho con estos ojos. ¿Tenéis talentos? ¿Trabajos? ¿Alguien sabe a lo que te dedicas? Porque el 3 de bastos es Aries y hay bendiciones que llegan para ti, noticias. Vas a seguir haciendo lo que más ames. Os lo he dicho en esta lectura, amigos. ¿Qué os gusta? ¿Qué trabajo? ¿Qué debéis de cambiar? Porque cuando vosotros ponéis todo vuestro valor, esfuerzo en algo que amáis tanto como este 3 de bastos, hay resultados. Alguien te bendice y está muy cerca de ti. Y espera, porque vas a tener noticias de esta persona. El Papa y el número 3, el 3 de bastos. ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando esta noche? ¿Qué es lo que siente esta persona? Tengo la carta del mago repitiéndose como vosotros veis, amigos. Las flores las hago crecer yo. Desde arriba hasta abajo puedo crear vida en todo el universo y tengo un sombrero con una lemniscata representando mi poder, igual que ese rey de bastos, amigos. Mirad a esta persona cómo llega, cómo le impresionáis con esa mujer que se sienta en un trono y con la que trabaja. ¿Hay alguien a punto? ¿Lo hará? Puede ser no mañana, amigos, quiero que tengáis paciencia, pero sí está mirando. El mago tiene su vista aquí, amigos. Mira hacia el 3 de bastos. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando esta noche? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente? Un as de pentáculos. Quiero que seas el amor de mi vida, de una manera material, y que las rosas crezcan entre nosotros, amigos. Esta persona sí que ha hecho cambios en su vida, lo seguirá haciendo, hasta tener esta relación seria contigo, con el Papa, el as de pentáculos, el mago. ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando esta noche? ¿Cuántos ama esta persona? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando esta noche? ¿Qué es lo que siente? Un 5 de copas. Ha habido lágrimas, amigos. Una reina de espadas. Ha habido dolor, no puedo negarlo. Debía de ser así, amigos. Una reina de espadas, fijaos. Pareja, amigos. Reina de espadas. Es Libra. Hay una persona que contigo funda algo, una relación, y donde ha habido dolor. Del pasado también. Algunos habéis sufrido, no solo con relaciones, sino con situaciones, con familias, porque tengo el 8 de espadas. Ha habido bloqueos también, de lo que nosotros creíamos que no podíamos abandonar. El 8 de espadas es Géminis. ¿Qué os dicen vuestros guías? Abandonad este dolor. No os resignéis, sino que os vais a levantar para poder cruzar otro camino en el agua. En el 8 de espadas hay un castillo, hay una mujer o un hombre que podrían sentirse atados también a su propio pasado con el 5 de copas. Hay amor que cayó. Es Escorpio, es una carta dolorosa también. Y sin embargo podemos coger este amor y podemos liberarnos de nuestras penas o de lo que nos sucedió con otras parejas. Podemos escribir nosotros nuestra historia. Estos son muros, amigos, para que vosotros veáis qué es lo que tenéis que disipar o que dejar atrás. Pensamientos negativos, la adicción de estar pensando constantemente en esta persona con el 5 de copas. Las lágrimas, amigos, se dejan ahora atrás, porque ya habéis llorado mucho. Es hora de emprender con el 3 de bastos, el 5 de copas. Si estáis lejos de esta persona o de vuestra alma llama gemela, la ayudaréis también a derribar sus propios bloqueos, aunque siento que es muy fuerte, amigos, con estos dos reyes. Muchos nos sentimos identificados cuando los vemos y cuando los tengo aquí presentes. Sé que estáis en una etapa vital de aprendizaje aún, porque mientras que estemos en la Tierra seguimos haciéndolo,
pero preparados, amigos. Dos personas que sois muy similares. Estos reyes, la verdad y la justicia imperan para vosotros y hay reconocimientos entre los dos, el rey y la reina de espadas. El mago. Lo que no se ve está arriba y está en mi mente y yo lo creo todo y me dejas encantado con lo que estás haciendo. Alguien te está mirando en secreto o sabe de tus talentos, de tus dones, o si lo estás mostrando a través de internet con este 3 de bastos. Este mago sí va a hablar contigo y este rey y reina de espadas sí seréis una pareja, amigos míos. Porque no todas las almas y llamas pueden venir, yo diría, con una reina de pentáculos. Las almas y llamas gemelas tenemos un camino, podría decir, duro, amigos, pero que sobrepasamos, lo desafiamos siempre. El as de pentáculos y el papa. Si yo lo hubiera sabido, con el número 5, que es Tauro, yo me hubiera casado contigo. Por eso tengo a estos dos reyes, porque es necesaria la madurez para poder casaros con esta persona y vivir con él o con ella, que hay aquí el Papa que te dice que sigas aprendiendo, estudiando. Coge esos libros que te gusten tanto, pinta, escribe, haz algo material con el 3 de bastos, porque también conseguirás que esta persona se sienta más orgulloso o más orgullosa de ti, el Papa. Hay mensajes desde el cielo que recibís esta noche, amigos. El as de pentáculos, la emperatriz, el 11-11. Tauro, Virgo y Capricornio. El mundo y el universo es Dios, plasmado a través de cada imagen y de cada suceso, planta, lugar que hay aquí en la Tierra. Y tenéis una oportunidad para que esta relación se produzca, una intervención por parte de esta persona. Vosotros haced vuestro trabajo y dejad que el haz de pentáculos represente la manifestación de este 11-11, amigos. Qué hermoso, porque el pentáculo es todo lo material. Siento que vosotros sabéis mucho ya de la vida, que vais a seguir investigando por vuestra cuenta, teniendo muchos conocimientos. Tauro en el Papa, algunos os habéis casado, separado, divorciado, habéis tenido relaciones que puedan ser complicadas, momentos de mucha soledad, incertidumbre, deseos, bloqueos, miedos, pero también superáis esas etapas. El as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, el mago, Virgo y Géminis de nuevo, el 3 de bastos, las bendiciones, el rey y la reina de espadas, que son Libra y Acuario. Quedaos con todas las imágenes y esta lectura, porque hasta aquí, amigos, ya sabéis, bendiciones, ¿cuáles queréis? Poned metas, puede ser un trabajo, un dinero, una casa, regalarle algo a vuestros padres, objetivos materiales, pintad, escribid historias, un libro, haced algo muy imaginativo para vosotros, porque también os ayuda a canalizar esa energía que a veces yo sé que puede bloquearnos a todos, como el 8 de espadas. Y en vez, amigos, de llorar amargamente todos los días, ¿por qué no empezáis a hacer esto? Transmutad la energía en algo que podáis crear y compartir con otros. Y escribid en comentarios 3 bendiciones. Y el número 3 está también en la emperatriz. Y se ha repetido constantemente el 3, 3, 3, el 9 y el 1, 1. También con el mago. Gracias a todos los que estáis aquí en esta inmensa lectura. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para ti tan especial y qué deseáis? Ya os han dado nuestros guías todos, muchos consejos, aplicadlos, amigos, desbloqueaos también. Vuestro proceso de crecimiento sigue, no porque seáis un rey o una reina de espadas ya lo sabéis todo, ni siquiera yo, amigos, sabemos muy poquito, pero ese es el reto de la vida, por eso se hace tan interesante y compartidla con vuestra alma llama gemela. Gracias a todos, buenas noches, activad la campanita, suscribíos, poned un like y feliz semana a todos. Gracias y besos y abrazos de corazón.